Muy buena con todos, subiendo aquí un reto geométrico. Y nos dan este gráfico y nos dicen calcular el área sombreada. Quiere decir el área de este círculo de radio r minúscula. El área de un círculo es pi por su radio al cuadrado. Lo que tendríamos que hacer es buscar ese radio r minúscula y así el problema habrá culminado. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, dale una manito hacia arriba, comparte también el video, de esa manera estás apoyando a que este canal siga avanzando. Listo, también puedes pausar el video, buscar una hoja, un lápiz y poder resolver este interesante reto geométrico. Muy bien, ahora sí, voy a darle solución a este problema. Vamos entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí primeramente? Vamos a recordar algunos detalles, ¿no? Cuando tengo dos circunferencias tangentes, ¿no? Recuerda que hay circunferencias tangentes interiores, que hay circunferencias tangentes interiores, ¿no? Son dos circunferencias tangentes exteriores. Ahí está. Son tangentes en este puntito, ¿verdad? Por acá estoy ubicando su radio. Y ocurre aquí algo interesante, ¿no? Se va a cumplir, muchachos, acá, que sus centros y su punto de tangencia siempre son colineales. O sea, por ahí pasa una línea, ¿no? Ellos son siempre colineales, mira. Los centros y el punto de tangencia son colineales. Por ahí pasa una línea. Y la recomendación siempre es unirlo, ¿no? Ahora, supongamos que este era R mayúscula y acá R minúscula. Resulta que todo esto sería R mayúscula y esto sería R minúscula. De esa manera podríamos aprovechar aquí en el gráfico. ¿De qué manera, profesor? De esto. Unimos centro con centro y va a pasar por acá por el punto de tangencia. Ah, por acá también, centro con centro pasa por el punto de tangencia. Y por acá y acá, ¿no? Centro con centro pasa por el punto de tangencia. Y así hemos formado un triángulo, como tú podrás notar, un triángulo que tiene como vértices los centros de esas tres circunferencias. Listo. Ahora, también noto que de aquí hasta acá es tangente a la circunferencia. Y de acá por acá también tangente. Entonces son radios. Esto es 3 y esto es 3. Lo mismo ocurre por acá. Tangente, tangente, entonces acá sería 2 y 2. Y por último por aquí, ¿no? Tangente, tangente y es igual al radio que es R. R y R. Ah, ya tengo los lados de ese triángulo. Ahora, un detalle te voy a mostrar por acá. ¿Cuál es el detalle? Lo siguiente. Como observación. Cuando yo tengo una circunferencia y veo que se ha trazado tangente PT y PQ, y esas tangentes son perpendiculares, quiere decir que forman 90 grados. Si solo forman 90 grados esas tangentes, van a ser sus medidas igual al radio de la circunferencia. ¿Eso por qué te lo muestro acá? Porque noto que para el círculo que está acá, esto es tangente y tangente. Y si son igual al radio de este círculo de R, no hay duda que acá tiene que ser sí o sí 90 grados. O sea, aquí es 90 grados. De esa manera noto que se ha formado un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa 5, catetos 3 más R y 2 más R. ¿Qué puedo aplicar ahí para hallar R? El famoso teorema de Pitágoras. Claro que sí. Aplicamos teorema de Pitágoras y tenemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Tengo esta ecuación. ¿Se puede calcular aquí el radio? Claro que sí. Y el radio va a ser igual a 1. Y si tengo el radio, yo sé que el área es pi por el radio al cuadrado. Y el radio vale 1, sería pi por 1 al cuadrado es pi por 1, sería pi. Y eso sería la respuesta. Espero te haya agradado la solución de este interesante reto geométrico. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios le bendiga.